Una vez más, aquí en Restos Diurnos, seguimos con este segmento que hemos dado en llamar Teatro Federal. En esta oportunidad nos vamos a Buenos Aires y allí en Buenos Aires nos espera un dramaturgo, docente y algunas cosas más siempre vinculadas al teatro. Él es el señor Mauricio Cartuni y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, Juan. Estimado Mauricio, bueno, a mí me gusta siempre ir por el principio y por los orígenes, entonces me gustaría saber si tenés presente tal vez ese momento en que vos dijiste, allá lejos y hace tiempo, ¿no? El teatro va a ser mi vida, por acá es, hay algo que empezó a picarte y dijiste, por acá es, este es el camino. Mira, la verdad es que no tengo un punto de inflexión, nunca tuve esa claridad. Yo creo que a veces las profesiones aparecen como el amor. Uno un día se da cuenta que está sintiendo algo y que está metido en una relación y que el cuerpo te está diciendo cosas que antes no decía. Al teatro llegué muy azarosamente. Empecé a escribir teatro en realidad como un mecanismo de entrenamiento de los diálogos para escribir narrativa. Que escribía cuentos, ido bien, a los 20 años gané un concurso de cuentos y me pareció que la vida iba para ese lado. El teatro aparecía como eso, yo siempre digo, era el megatlón, ¿viste? Era el gimnasio, lugar donde uno iba a desarrollar algo para otra cosa. Y me quedé, gustó, empecé a disfrutar mucho, sobre todo del entorno del teatro. La gran felicidad que te da el teatro, que es una actividad comunitaria. El teatro se hace entre muchos. El teatro está siempre en tribu. Siempre estás mezclado, siempre estás trabajando con otra persona. A diferencia de la narrativa, que es extremadamente solitaria, casi es una especie de desafío de navegador solitario en el medio del mar con tu barquito. Disfruto mucho de esa otra parte que tiene, un lado lo comunitario, por otro lado lo afectivo y por otro lado lo político. En todas esas partes del teatro y que me decís que la casualidad te llevó y toda esa cuestión ahí poética, me encanta cómo fuiste hilando la historia, porque bueno, como la vida misma, como es el teatro, así esas porciones que uno va tratando de implementar, me gustaría que me cuentes si hay como un hilo conductor que vos ves a través de los años, algo, no sé si es imperceptible o que tal vez en todo caso lo percibas vos ahora a través del tiempo, que haya un algo que atraviese todas tus obras o fuiste como tratando de explorar sí o sí diferentes partes y géneros y fuiste como separando lo más que se pueda. Yo creo que hay dos cosas, rasgos que se repiten a través de toda mi obra con muy pequeñas excepciones. Los géneros populares y el humor. Creo que desde que yo empecé a escribir entendí, sentí o se me manifestó, vaya a saber, esta pulsión humorística de alguna manera se vuelve un soporte inteligente de aquello que uno hace. Digo un soporte inteligente, digo, porque permite entender a través de algo. Entender a través del humor es siempre entender a través de la sorpresa. El humor es un fenómeno de sorpresa. Reímos porque estamos sorprendidos de algo que nos llama la atención, porque siempre el humor es, esto estaba frente a tus ojos, pero vos no lo viste. El humorista el que te lo muestra. Eso es un chiste, eso es un gag, siempre es lo mismo. Encontré que era un soporte de una gran legitimidad y se mantuvo en toda mi obra. Por el otro lado, mi amor por los géneros populares, digo, yo creo que me viene dos campos, me viene por una experiencia personal, por haber sido consumidor de géneros populares, el radioteatro, la historieta, folletín, y por el otro lado, por un lado más ideológico, pensando en el valor que tienen los géneros populares, el por qué ese poder de llegada al pueblo, por qué llegan, es lo que propone que no propone los llamados, entre comillas, géneros cult. Es la diferencia. No, esas dos cosas, humor y géneros populares, parece que son los dos grandes hilos, por lo menos los que yo visualizo como los hilos del collar. Quería ir que me cuentes tu perspectiva, por supuesto, de el teatro en la Argentina, en el sentido de que tuviste la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en el sur,
de trabajar también en el litoral, entonces me gustaría ahí que me cuentes tu experiencia, qué dejaste, qué te llevaste y qué ves del teatro en esas partes y de lo que quieras sumar, por supuesto. Es un fenómeno que ha ido cambiando mucho a través del tiempo. Siendo Buenos Aires un polo teatral tan fuerte, ha seguido creciendo sin parar. Un productor, digo, con tantos autores, tantos directores, salas teatrales, movimiento de teatro comercial, es inevitable que se transforme también en un polo emisor de sentido. Es decir, genere modelos que se tomen en otro lado. Muchas veces la búsqueda de un modelo resonante, las provincias tomaron el teatro porteño, simplemente lo que hicieron fueron adaptaciones de un teatro que ya se había estrenado en Buenos Aires. Por fortuna, este fenómeno ha ido cambiando. Muy especialmente en los últimos 25 años, la presencia del Instituto Nacional de Teatro, los subsidios, posibilidad de acceso a formaciones, ha ido apareciendo. Ya estaba, pero digo, ahora se ha manifestado con mucho más fuerza una dramaturgia de cada espacio, una dramaturgia de territorio. Todas las provincias tienen sus dramaturgos, tienen sus directores, tienen sus grupos teatrales, trabajan desde la identidad. Cada vez, digo, mis viajes siempre me llevan a lo mismo, mirar los espacios de identidad, como cada uno es capaz de hacer poesía de territorio. Entonces perdemos de vista que la verdadera poesía justamente es la que nos revela un espacio que no hemos conocido, esa poesía de territorio, ese teatro que nos acerca a un mundo que conocemos de lejos, que a veces conocemos con una mirada más turística, más de paso, y que de pronto nos mete y nos sorprende esa idiosincrasia con esa identidad. Por el otro lado, sigue vigente el viejo dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Hay algo de, bueno, Buenos Aires sigue siendo el lugar que hace el FIBA, el Festival Internacional, el lugar a donde un teatro que hace fuera de Buenos Aires a veces quiere acceder para tener difusión internacional. Ya también ha ido cambiando. ¿Por qué? Que a diferencia de hace 30 años, cuando si no pasabas por Buenos Aires no tenías resonancia, hoy la comunicación, las redes sociales, internet, el streaming, te ha dado una posibilidad de difusión al teatro que democratiza, que iguala. Hoy diría, la única diferencia entre un grupo independiente de Buenos Aires y uno que trabaja en una capital de provincia, tal vez el de Buenos Aires tiene acceso a medios gráficos de Buenos Aires que no tiene el otro. También convengamos, hoy también en cada capital de provincia hay medios gráficos importantes. Entonces yo creo que esto ha encontrado una especie de fenómeno democrático. Uno lo que ve justamente ese crecimiento de poéticas no porteñas. Continuamente estás viendo en festivales fuera del país la presencia de artistas que llevan una poética, no es la poética de la ciudad puerto, una poética más argentina en el sentido intrínseco de la palabra, que saca de este lugar, de esta metrópoli más internacional que es Buenos Aires, y nos lleva a la esencia, nos lleva a una idiosincrasia criolla, por decirlo de alguna manera. Mauricio, ¿cuál sería la o las características del teatro porteño? Si ha ido fluctuando, o sea, eso es inevitable, ¿no? Por el paso del tiempo, pero de una manera muy radical o de alguna manera se ha mantenido en el tiempo y se ha actualizado algo así como digitalmente, pero hay una esencia que se mantiene. Mira, afortunadamente no para de cambiar. Digo afortunadamente porque creo que nos saca de cualquier instalación tradicionalista, anacrónica, conservadora en relación a este es el teatro que hay que hacer. El teatro es un fenómeno dinámico y esto es lo que le ha permitido sobrevivir. Si el teatro no tuviese ese dinamismo, esa dialéctica, hubiera muerto hace siglos. Por lo menos hace un siglo hubiera muerto cuando apareció el cine. ¿Sí? Es adaptarse o morir. Esa condición dinámica, esa condición fluctuante, es la que la hace interesante. Hace que un espectador de año a año quiere ir a ver qué es lo nuevo. Entonces, lo interesante es que lo que ha ido cambiando sería interminable poder nombrar la saga. Pero si yo tuviese que ver de elementos muy singulares, por lo menos de los últimos 50 años, diría la aparición de creadores cada vez más jóvenes
en los roles centrales y en los roles decisivos como son la dirección y la dramaturgia. Hay ahora dramaturgos muy jóvenes. En mi generación era muy difícil ser dramaturgo antes de los 40. Es como decir, no tenés la experiencia para ser dramaturgo. Un dramaturgo maduro es alguien que ha vivido, que ha estudiado mucho. Hoy es común encontrar jóvenes de 20 años escribiendo teatro, dirigiendo teatro. Por el otro lado, la presencia de la mujer. Mi generación, por ejemplo, es una generación que tenía a Griselda Gambaro, casi te diría como mascarón de proa de una nave llamada Dramaturgia Femenina, que tenía muy poco. No sé, por supuesto, digo, había algunos nombres que se venían repitiendo y que por fortuna todavía siguen produciendo. Susana Torres Molina, por ejemplo. Es muy difícil pensar en los 60 y en los 70 dramaturgas. Cuando uno las pensaba era una entre 50 dramaturgos. Hoy la mujer ha llegado a la dramaturgia y a la dirección. Una vez más, hay un imaginario, no es el que ha predominado durante todos estos años. Por lo tanto, es el que trae originalidad, el que le trae al espectador la posibilidad de ver algo desde un punto de vista del cual no había visto. Me parece que esos son como los dos, yo te diría, esos dos rasgos. El otro que hablamos hace un rato, la presencia de una dramaturgia no porteña, incluso en Buenos Aires, parece que es lo que ha ido cambiando. Con lo último que decís, lo quiero empalmar con la pregunta original que tenía, que era el teatro, por ejemplo, lo que sería el conurbano, la provincia de Buenos Aires, si hay como, yo lo pienso así desde afuera, ¿no? Mirando como capital, conurbano, provincia de Buenos Aires. Me parece como que hay esa delimitación así bien marcada. Con tu experiencia y tu saber, vos me dirás si estoy muy errado o no, y si, digamos, por ejemplo, lo que nos encontramos en el conurbano y la provincia, no sé si luchan por despegarse de capital o inevitablemente siempre se parece a lo que está pasando en Buenos Aires. Mira, hay una frase que a mí siempre me ilumina cuando pienso el teatro, que es, el teatro es una máquina de la memoria, el teatro siempre viene de otro teatro. Entonces, es inevitable que un polo de gran producción como es Buenos Aires genere modelos que uno mira a la hora de crear lo propio. La verdad es que todos trabajamos de la misma manera. Mira, yo voy a ver espectáculos, siempre me pasa lo mismo. Por un lado está mi placer de espectador, pero por el otro lado está mi avidez de creador, de ver qué aparece de nuevo en ese proyecto, porque si aparece algo nuevo, amplió el campo que yo mismo puedo tomar. Entonces, inevitable, si en Capital se hace mucho, hay más posibilidades de que fuera de Capital se tome ese modelo. Lo que es interesante es que se haya abandonado la hipótesis aquella de hace 30, 40 años atrás de como obras que se estrenaron en Capital y hago la versión provincial, que aparezca con mucho orgullo y con mucho desafío una dramaturgia, como decíamos, de territorio. Hay delimitaciones estéticas, es natural. Cada uno habla de su universo. Si hablamos de territorio, hablamos de tierra, y la tierra no es igual en la capital que en un pequeño pueblo en el interior de la provincia. Naturalmente hay una diferencia. Lo interesante es que el teatro da medios para poetizarla. Cuando uno entiende esto, cuando uno como creador entiende el valor de la identidad, ahí Buenos Aires se transforma simplemente en un proveedor de nuevas formas para decir lo mío. Es como una especie de ampliación de campo con el cual yo tengo más libertad de hablar de mi territorio. Con respecto al teatro independiente, me gustaría saber si lo ves igual de desafiante como en ciertas épocas, por lo menos en mi caso no lo he vivido, pero siempre está la historia, por ejemplo, en los 80 siempre hay como una ebullición de un montón de cosas y hay esa especie de rebeldía, de lo contestatario, de la búsqueda de lo distinto. Me gustaría saber si vos como creador, como dramaturgo, lo seguís viendo a eso, si sigue estando, si se ha estancado en esta era digital que hay veces que queda todo como medio sin sabor.
El teatro independiente mantiene su condición rebelde, entre otras cosas porque es lo único que verdaderamente lo justifica fuera del acto narcisista del artista que quieren hacer teatro. Yo hablo de la rebeldía, un acto de continua oposición a un statu quo, a mirada crítica sobre la realidad. Lo que sucede es que cambian las realidades. En los 80 era inevitable que la rebeldía era contra un estatus, un atentado contra la democracia como era la dictadura militar. Entonces es inevitable que las obras estaban cargadas de una virulencia política. Hoy naturalmente no pueden tomar porque hace 40 años que vivimos en democracia. Es contra otras zonas sobreorganizadas que trabaja la rebeldía del desafío. Entonces, no, nunca serán tan virulentas como si tenías que pelear contra un país dominado por una dictadura. Pero la rebeldía está presente siempre. Es verdad también que hay algo del adormecimiento que producen las zonas del entretenimiento que parecerían empujar al teatro a justamente hacer simplemente un entretenimiento. El entretenimiento en el teatro es un medio imprescindible, necesario y que hay que saber manejar. Entretenimiento, decimos siempre, es tenimiento entre. Es la capacidad que tiene un espectáculo para tenerte entre los límites de su propio discurso. Si no existe entretenimiento, colgás, empezás a ver una película, una serie. Si no te entretiene, parás y buscas otra. En el teatro no te podés ir de la sala, pero te podés ir con la cabeza. Y salís diciendo, me aburrí, no entendí nada. Entretenimiento es fundamental. Lo que sucede es que hay dos posibilidades. Posibilidad una, entretenimiento es un medio para tenerte. El teatro además tiene ese teatro que estás viendo tiene además una voluntad trascendente. La otra es, esto es un medio para entretenerte. No hay voluntad ascendente. Lo único que queremos es que estés ahí, que la pases bien, disfruta un cachito. Esa es la gran diferencia. ¿Verdad? Uno podría pensar, hay una inclinación, probablemente por incidencia de lo que es hoy el cine, las series, a mero entretenimiento. Continuamente está apareciendo el otro, el desafiante, el que decíamos, el rebelde. Lo que vemos es que el espectador elige, que el espectador busca lo trascendente. El espectador se inclina siempre a aquello que, como decía mi mamá, anda a ver cosas que te dejen algo, decía mi mamá. Bueno, efectivamente, el público se inclina por aquellas cosas que dejan algo. ¿Qué pensás que le está faltando ahora al teatro en el sentido del trabajo de políticas públicas? ¿Qué ha cambiado para bien? ¿Y qué desafíos le queda al teatro, tanto a los hacedores como a esos responsables, digamos, de que todo tenga como cierta difusión, ¿no? Mira, en principio, el gran cambio lo produjo hace 25 años la ley, digo 25 más o menos, no exacto, más o menos hace 25 años la ley nacional de teatro, la ley obliga a la creación de un instituto y a la generación de fondos que sostengan la actividad artística independiente, con aportes, subsidios y fondos para formación en esa actividad. Eso es lo que le cambió la cara al teatro. Eso le cambió la cara al teatro en todo el país. Fue el gran fenómeno. ¿Cuál es la deuda económica, justamente? Y es sostener las partidas. Los funcionarios, tanto del Instituto Nacional de Teatro, como del Fondo Nacional de las Artes, como de Proteatro, en el caso de los que manejan los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, o el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y todos leen por lo mismo, que es supuesto a volver lo más generoso posible ese apoyo. Se han ido achicando. Hemos tenido épocas de muy buenos aportes, las cuales podían hacer producciones, tomar el riesgo porque los subsidios permitían. Hoy estamos bastante más limitados. Creo que quien llegue a cualquiera de estas instituciones, ya me olvido de alguna otra también, quienes lleguen, deben llegar jurando sobre las completas de Shakespeare a falta de la Biblia,
van a pelear hasta el último mango. Si no, el riesgo es que se burocraticen esas instituciones. Esas instituciones pierdan el sentido original, es justamente de sostener la actividad. Ya sabemos que siempre van a querer darnos menos. Siempre va a haber argumentos, los hubo durante toda la vida, va a haber argumentos para decir, la plata que se gasta en el teatro se la sacamos a los hospitales. No se la sacás a los hospitales. Tienes que armar una economía que sea capaz de tener un muy buen presupuesto para los hospitales, pero también para las actividades artísticas. Esa pelea es fundamental. Si no la dan las autoridades de cultura, ¿no? Pues como responde a todo el fenómeno político, es la propia comunidad teatral que debe echarle en cara y buscar una elección más justa para eso. Mauricio, para concluir esta charla, me gustaría saber si seguís sosteniendo que el teatro nos sigue esperando. El teatro está ahí. Por supuesto, no todos los que pasan por el teatro se quedan, no todos tienen ganas. El teatro es una especie de fiesta en el sentido antiguo de la palabra, en el sentido de festejo, en el sentido orgiástico de la palabra, en el sentido de un lugar donde yo me despojo de todo, donde puedo vivir la vida de una manera diferente. Hay mucha gente que no se tienta en entrar a la fiesta, hay otra que pasa, se aburre y se va, hay otra que tiene miedo, hay otra que no le va bien en la fiesta. El teatro está ahí esperándote. Continuamente, minuto a minuto, aparecen en el mundo nuevos formatos de expresión audiovisual. Digo minuto a minuto porque no paramos de sorprendernos. Vos fíjate, el año pasado hablábamos de inteligencia artificial y parecía una novela de ciencia ficción. Hoy hay 14 millones de boludos preguntándole a Google cosas para que la inteligencia artificial te conteste sobre qué hacer con tu vida y algunos hasta se la creen. El cambio es sorprendente y va a seguir siendo sorprendente. Cuanto más adelante, más rápido, más vertiginoso sea, más vamos a sentir. El teatro te espera, el teatro está ahí. El teatro no necesita cambiar nada. El teatro lo único que te dice es, necesitas como artista la paciencia para crear en tu cuerpo saberes de cuerpo. Son saberes de tiempo. Vas a tener que estar mucho tiempo hasta que te salga realmente bien. Pero en el momento en el que te salga, lo que el teatro te dice es, no necesitas más que tu cuerpo encendido para sorprender a otro. Si eso no te da poder, y si uno no entiende la verdadera lucha que tiene el ser humano por delante es cuerpo versus corporación, cuerpo que está siendo dominado por la corporación, cuerpo que no se puede bajar del celular mientras te meten publicidades por todos lados y te obligan a consumir en una línea y no en otra, que te convencen de ciertas virtudes políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no entendés esto, no lo vas a entender. Pero en el momento en el que tengas un insight, en el momento en el que veas con cierta claridad hacia dónde te lleva la corporación, en ese momento lo que vas a entender es, no hay otro lugar de donde pelearle a la corporación que desde el cuerpo. Si pensamos en el cuerpo, no vamos a encontrar nunca un lugar más generoso en oferta de oportunidades para expresarnos que el teatro. El teatro está ahí esperando. Estimadísimo Mauricio Cartún, te quiero agradecer este rato que hemos conversado y la verdad que sin nada más que agregar, nuevamente, muchas gracias por tus palabras, por tu experiencia, por tus conocimientos y por tu tiempo sobre todo. Gracias a vos por esta comunicación. Un abrazo.